Así que esta guerra, este debate sobre la evolución-creación se desarrolla en todos los niveles, incluso en mi propio país. Di los cursos en nuestras universidades sobre fe y ciencia durante varios años seguidos, mientras estaba trabajando para la universidad. Lo hice como un favor. Pero cuando mis deberes en la universidad se volvieron demasiados, otros se hicieron cargo y enseñaron la evolución nuevamente. Así que ha habido un retroceso y un avance. Luego vuelve a la creación, entonces regresa a la evolución, dependiendo de quién esté a cargo del curso. Y esto es algo que hará furor en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Ahora mi pregunta, ¿dejo la iglesia porque hay personas dentro de la iglesia que luchan contra la doctrina de la creación? Todavía estás sentado aquí. Todavía estoy aquí. Porque hay miles que lo creen. Voy a una universidad norteamericana, una muy grande. Estoy en ese instituto y todos creen exactamente lo mismo, incluyéndome a mí mismo. Somos como hermanos y hermanas. Estamos en la misma página. Cruzas el pasaje a la otra sección, estás en terreno enemigo. ¿Cómo te atreves a hablar de la creación de esta manera? Nos estás haciendo quedar como ridículos. Seremos ridiculizados a los ojos del mundo. Disculpa, si vas a creer en miles de años, eso es ridículo. Si vas a seguir el camino del mundo, entonces al menos cree en millones y millones y millones de años. ¿Por qué sentarte entre dos sillas? Y este problema ha estado ocurriendo. ¿Cuál fue la decisión final en la fe y la ciencia? Nosotros creemos en una creación de 6 días. Así es. A ellos no les gusta la palabra literal. Pero hubo una votación al respecto. Hubo una votación. Y en diferentes reuniones, con delegados de todo el mundo. Y ellos votan con tarjetas amarillas o tarjetas de diferentes colores para votar sí o no. Y hay videos de eso, y puedes verlo. Y puedes ver a los delegados europeos, y algunos de ellos del Pacífico, y algunos de América del Norte, y ellos votan en contra. Ellos no creen en una creación de 6 días, una creación literal de 6 días, pero la abrumadora mayoría lo creía. Dejo la iglesia porque algunos de los representantes quieren estar a favor del mundo. Incluso si es el liderazgo. Bueno, fue el liderazgo. Fue una gran proporción del liderazgo. No dejas la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago en un caso como ese? Eso es lo que mucha gente quiere saber. Esa es la pregunta. ¿Qué hacer en un caso como ese? Bueno, la respuesta es que creo en la Biblia y el espíritu de profecía. Y la Biblia y el espíritu de profecía me dice que Dios tiene una iglesia que tiene el mensaje de 3 ángeles advirtiendo para la última generación. Y el primer ángel dice, adoren a Dios y denle la gloria. Y no adoren la sopa universal de la que la humanidad se arrastró en las etapas evolutivas. Así que es una cuestión de elección. No voy a dejar la verdad porque hay personas, incluso en las altas esferas, que no la abrazan. Porque hay personas en los lugares altos que sí lo abrazan. Sí, Porque les he hablado y te dirán en tu cara que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en algunos de estos lugares altos. Así que ese es el tema. Muchos del pueblo de Dios encontrarán que chocan contra las paredes del ladrillo, y la gente tratará de marginarlos o limitarlos cuando se trata de hablar sobre estos temas. Así que leamos otra declaración del Espíritu de Profecía. Cartas y Manuscritos, volumen 14, 1899. Aquellos que empujan a los fieles de mensajeros del Señor a las esquinas, que desaniman a los que se interponen entre ellos y la gente, que su mensaje puede no tener la influencia que Dios diseñó, son responsables de los engaños y herejías que llegan a la iglesia como resultado de su conducta. Eso es bastante sencillo, ¿no? Tienen un terrible relato que rendir a Dios, después de que el Señor ha advertido repetidamente a su pueblo y todavía se niegan a escuchar su voz.
y no serán instruidos, su culpa se vuelve particularmente aborrecible para él. El registro de su rebelión está escrito en un libro delante de él, y los confrontará cuando se celebre el juicio y los libros se abrirán. De modo que, mientras tanto, he llegado a la conclusión de que a lo largo de cada escalón, desde el nivel más alto de la conferencia general hasta el nivel más bajo de la iglesia más pobre en el mundo, habrá personas que estarán a ambos lados de este problema. Y Dios decidirá cómo se resolverá este problema. Si comienzas con la reforma, cada vez que había personas que no estaban de acuerdo, comenzaron una nueva denominación dominante. ¿Correcto? Y así continuó. E incluso en esa denominación, eventualmente alguien se separó de nuevo. Correcto. Así que ahora tenemos la iglesia de Dios. Y si la divides, eventualmente incluso aquellos que pensaron que ahora lo tenemos todo, eventualmente también se dividirán, porque vendrá una división allí también. Correcto. Es por eso que nos acabas de demostrar que dice que Dios resolverá lo que ha de ser resuelto. Correcto. Ahora, si tomo las reuniones de fe y ciencia, el representante de Europa, cuando el evento de votación finalmente fue, creemos en la cuenta de creación, en la cuenta de creación de 6 días, se levantó y se quejó amargamente de que no podía tomar una decisión a Europa donde, obviamente, sabes que con su avanzado estado de conocimiento sobre el tema, no aceptarían una cosa tan ridícula. Lo que es aún más interesante es que estos legados, que supuestamente representan a la Iglesia en Europa, en realidad se representaron a sí mismos, porque la gente en el terreno no estábamos en armonía con lo que estaban propagando. Así que he llegado a la conclusión de que esta guerra hace estragos en la Iglesia, hace estragos en todos los niveles. En lo que respecta al problema de salud, es una guerra. No toque el plato de alguien. Y como dije antes, cuando vi a esos delegados, lo que estaba en la mente a menudo era directamente proporcional a lo que estaba en el plato. Y era un hotel y tenían comidas comunes para que pudieras ver lo que había en los platos. No es que quisiera juzgar completamente por lo que había en el plato, pero era interesante que lo que salía de la boca muy a menudo se correlacionaba con lo que estaba en el plato. Y cuando comencé con las conferencias de salud en Europa y en el Pacífico y en América del Norte, había muchos que se oponían con vehemencia, incluso hasta el punto de intentar de traer instituciones mundiales para ridiculizarlo, lo que a menudo les salió por la culata, muy severamente. Así que si Dios quiere un mensaje, lo publicará. Si quiere que el debate sobre la evolución de la creación se convierta prominente, ¿qué mejor manera que crear oposición a él? Sí, porque todo será para la verdad, de nuevo. Exactamente. Así que una vez que la guerra se desate sobre este tema y la gente vea que hay un conflicto dentro de la iglesia, en realidad se verán obligados a tomar su propia decisión personal para un lado o el otro. Y esa es la forma en que Dios nos usa, lo mismo con el mensaje de salud. Ahora la gente dirá que esto es dividir la iglesia. No, es proporcionar información con la que las personas tomen una decisión. Y la decisión que tomen los pondrá en extremos opuestos de aquellos que toman la decisión contraria. Así que sí, Jesús dijo que el Evangelio es una espada, que divide hasta la médula. Y al hacer algo prominente, en realidad estás promoviendo la causa de Dios. No puedes hacer nada contra la causa de Dios, solo puedes hacer algo a favor de eso. Ahora, si tomas estas cosas como algo personal, y tomas los ataques como algo personal, porque algunos de estos ataques se volverán muy personales.
Sí, la mayoría de las veces, y es lo mismo en todo el mundo. Sí, Cuando no pueden señalarle los hechos, comienza a ser personal. tiene que volverse personal. Y a veces los comentarios personales comienzan a doler, por lo que algunas de estas personas en nuestras revistas son revistas liberales y tenemos revistas liberales, dirán las cosas más horrendas, cosas hirientes. Recuerdo en Europa, la primera vez que estuve allí en el invierno, estuve en un país del norte de Alemania, o en la región del norte de Alemania. Ellos están enfrente al Mar del Norte y el Mar del Norte estaba congelado. Ahora vengo de África. ¿Alguna vez has visto un océano congelado, Martin? Nunca. ¿Alguna vez has visto un lago congelado? No. Así que no estamos acostumbrados a eso. Y aquí todo el océano estaba congelado y podías caminar hasta los barcos en el océano. Ahora no caminamos, estaban bastante lejos, pero podías caminar hacia ellos. Me llevaron al hielo y caminé por el Mar del Norte. Qué experiencia para alguien que viene de la calurosa África. Así que en uno de mis sermones dije que era una experiencia increíble pensar que pudieras caminar sobre el océano congelado. Para mí eso fue increíble. Lo siguiente que publicaron en una de sus revistas liberales, Walter White dice que es Jesucristo y que puede caminar sobre el agua. Así que ese es el tipo de cosas que hacen. No puedes tomar eso personal o puedes ignorarlo. En el tema de la salud, después de que me fui y di mis conferencias de salud, que crearon un gran revuelo, por supuesto, lo gracioso es que 33 años después, todos aceptan que este es el estilo de vida más saludable. Pero al principio era una guerra. ¿No son ya 34 años? Pero ahora mismo en algunas de las tabletas estarán diciendo 33. Walter White declara que es un masón. Todo es posible. Todo es posible. Pero lo interesante es que volví a África y algunas de estas revistas estaban escribiendo que de repente me había enfermado mucho por adoptar este estilo de vida saludable. Esta dieta basada en plantas totalmente me había enfermado mucho y finalmente estos artículos se intensificaron. Y finalmente dijeron que Walter White le había dicho al mundo, por favor ignoren lo que yo he dicho, todo está mal. Estoy muy enfermo porque cambié mi estilo de vida. Y luego lo siguiente que sucedió fue que dijeron que estaba muerto. Él murió. Así que recibimos llamadas telefónicas de Europa y mi esposa cogió el teléfono y esta persona dijo, lamentamos mucho escuchar que su esposo está muerto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Ella dijo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Porque usted conoce su estilo de vida y él se retractó y dijo que estaba mal en su estilo de vida. Ella dijo, aguanten un momento. Me dio el teléfono y dije, hola, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ellos no lo creían. Y yo dije, estoy vivo y bien. Y todavía sigo con mi estilo de vida, muchas gracias. Y estoy muy feliz de estar en él. Quien quiera que haya escrito eso está o mal informado o es travieso de una manera u otra. Así que este es el tipo de cosas que suceden. Ahora, Martín, dejo la iglesia porque alguien ha perdido la cabeza y publicó algo así. No, Por supuesto que no. definitivamente no. Porque eso es algo para tratar de descarrilarte. Correcto. Así que echemos un vistazo a esta declaración de cartas y manuscritos, volumen 2. Dice, Satanás ha trabajado a través de sus diversos canales para lograr su obra maligna. Dios permitirá a hombres de experiencia limitada, en todos los sentidos, que vengan. Hombres que no sepan caminar por la fe, hombres que no tengan el espíritu de abnegación y sacrificio. Satanás podría insinuarse y dar un molde a la obra y a los obreros, contrario a lo que el Señor ha estado estableciendo constantemente ante su pueblo, en su palabra y a través de los testimonios de su espíritu. Este es siempre el resultado final, sin importar cuál sea el debate, si se trata de la evolución o de la creación.
si se trata del mensaje de salud. El problema es la palabra y el testimonio. Sí. Ese es el problema. Esa es tu ancla. Así es. Si lo dejas de un lado, estarás a la deriva sin un ancla y estarás a la deriva hacia Babilonia. Y no puedes apoyarte en una sola. Correcto, Debes tener ambas piernas, correcto. la palabra y el testimonio. Y lo triste es que conocí a personas en este debate sobre la fe y la ciencia que estaban tan firmemente arraigadas en el lado de la Biblia y el espíritu de profecía, pero cuando ellos estaban en compañía de este otro grupo, estaban influenciados. Ellos fueron influenciados y yo fui al uno y dije, no entiendo lo que te pasó. ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda? ¿Por qué estás siendo influenciado? Y él miró hacia la mesa y dijo, este es el omega. Dije, si crees que este es el omega, entonces, ¿por qué quieres ser parte de él? Entonces da un paso afuera. Pon tu fe en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque tu compromiso no es lo suficientemente bueno. Aún así te hará parecer ridículo ante el mundo. Defiende la verdad. Y por lo tanto este debate se desatará en la iglesia hasta que el temblor esté completo. Así es. Y eventualmente habrá quienes dirán, no queremos estar con los que son tan ridículos como para creer en una creación literal de 6 días. Y otros dirán, no queremos estar con aquellos que dicen que un estilo de vida saludable y cuidar de su salud y hacer lo correcto de acuerdo con las instrucciones de Dios es su camino hacia la salud. No queremos apoyar eso, queremos estar con el mundo. Y habrá personas que estarán a ambos lados del tema, sea cual sea el debate. Y el hecho de que escuchemos muchas de estas cosas extrañas de hombres en posiciones de liderazgo no significa que la iglesia sea Babilonia. Solo significa que hay personas que están confundidas o babilonios que están en la iglesia. Mencionaste ahora que esto continuará hasta el fin del temblor, Correcto. que constituye el final del temblor, el cierre del tiempo de gracia. Martín, tuvimos toda una discusión sobre el temblor. Está en uno de los que pasa, profe. No sé en cuál porque hemos tenido demasiados últimamente. Creo que era 17, pero no estoy seguro. Como sea, el testimonio directo causará el temblor. Ahora, ¿qué es el testimonio? Todas estas verdades. Todas estas verdades. Y si te mantienes firme, no significa que estaremos de acuerdo en cada punto y tendremos un pensamiento sincronizado absoluto. Pero el núcleo básico será que creemos lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y eso causará el temblor. Y la iglesia pasará por eso. Bien, déjame darte un ejemplo más. Estaba en otro país del bloque este, un antiguo país del bloque del este. Ahora es un país que forma parte de la Unión Europea. Pero, como en el caso del otro del que hablé, di una serie y hablé como siempre. Expuse quién es Babilonia, qué es la bestia, etc. Y eso no cae bien a todos. En una de esas reuniones, uno de los académicos era en realidad mi traductor. Y yo estaba dando una conferencia a esta audiencia, y yo estaba hablando en inglés y él estaba traduciendo al idioma del país. Y no estaba traduciendo lo que estaba diciendo. Pero había personas en la audiencia que eran capaces de hablar inglés y lo corrigieron. Y dijeron, no, 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 eso no es lo que él dijo. No quería traducir cuando decía algo muy directo, o cuando llamaba a las cosas por su nombre, o cuando expuse al papado como la bestia, no quería hacerlo. Y finalmente se molestó tanto que apagó el micrófono y simplemente se bajó del escenario, lo cual es bastante vergonzoso, ¿verdad? Y es interesante para mí que el que se acercó y tomó el micrófono fue el presidente de la conferencia. Inmediatamente, todo el ambiente cambió, porque él estaba exactamente en la misma página. Así que, ¿pueden ver que no todos los líderes están necesariamente del otro lado de la cerca?
y tuvimos una gran relación. También es interesante que di más conferencias en este país particular y en una de las iglesias a las que me asignaron para hacer una campaña, el pastor era un pastor joven y en mi opinión era extremadamente liberal y su interés era la música y la guitarra y el mensaje es secundario. Todo lo que tienes que hacer es ser feliz y tener una buena sesión de adoración, casi carismático. Y eso era todo lo que se requería. Así que no estaba impresionado por nada de lo que dije. Y él era un tipo joven y no era grosero, pero obviamente no estaba en la misma página. Hasta el punto en que yo podría decir que estaba molesto, porque esto estaba alborotando las plumas y no le gustó. Él quería un ambiente agradable y tranquilo, sin preguntas que pudieran causar controversia. ¿Qué es ese libro que está escrito? ¿No se llama La Gran Controversia? Correcto. Así que a ellos no les gustó la controversia. Y aquí hacia el final de las reuniones, que es ahora una semana o dos después, de repente su comportamiento cambió. Y pensé, ¿qué sucedió? ¿Algo que yo dije lo afectó? Y él dice que quiere hablar conmigo. Así que dije, ¿está bien? Así que cuando la gente se había ido, vino y se sentó a mi lado. Y comenzó a hablar. Quería halagarme a mí mismo de que era algo que yo había dicho. Nada de lo que había dicho le impresionaba. Nada. No era yo en absoluto. Tuvo una charla con su abuela, que tenía más de 80 años. Era una señora muy mayor. Y él era su nieto. Y le dijo, después de las reuniones, ahora puedo morir en paz, porque sé que el viejo mensaje adventista todavía está vivo y está siendo predicado en el mundo. Y eso le disparó una flecha directamente a través de él. Así que no era lo que le había dicho yo, era su abuela. Y de repente se dio cuenta. ¿Ese es el mensaje del advenimiento? Y comenzó a pensar en él. No sé lo que le pasó al joven, pero hubo una transformación total. Martin, si la gran controversia no hubiera llegado a esas reuniones, ¿la abuela habría podido disparar esa flecha? Ahora, por el hecho de que no estaba interesado en el principio, yo podría ver eso como desalentador. Correcto. Podrías renunciar. Sí, y algunas personas podrían rendirse si tienen tanta oposición. Pero esto fue para mí una confirmación total de que Dios está ahí. Y siempre está trabajando. Y no debes juzgar a alguien por su tela, porque no sabes si ese joven recibirá una flecha en el corazón de algo que no tiene nada que ver. Y de repente toda su vida cambia. Puedes tener una experiencia como Pablo. Y esto es lo que la gente necesita entender en esta iglesia. Necesita entender que los problemas son grandes, que hay muchas razones para la división y la discusión, y que habrá un desarrollo decidido de campamentos dentro de la iglesia. Y el temblor será una experiencia muy dolorosa. No será un jardín de rosas por el cual atravesar. No. Y Dios nunca prometió un jardín de rosas. Y esto es lo que me gusta de la Biblia. Dios es muy honesto. Dice que en este mundo tendrás tribulación. ¿Y crees que puedes beber de la copa? Si crees que puedes beberla, de hecho, lo harás. Ahora, he tenido muchas experiencias con esta iglesia y con el liderazgo, y he tenido algunas experiencias increíbles.
algunas de las cuales nunca las he compartido, porque no quiero parecer divisivo o que parezca que estoy arruinando a la iglesia. Pero a veces, mientras escucho lo que acabas de compartir, encuentro aliento y esperanza de nuevo en las historias. Sí, y no descartes a todos los que están en el liderazgo porque toman una posición que según usted es contraria a lo que cree que debería haber sido tomado. Y he tenido ocasiones en las que he entrado en un conflicto severo que ha causado mucho dolor personal. Quiero decir, me han prohibido en países, me han acusado, me han entregado a las autoridades. He tenido muchas experiencias. Algunas de ellas han sido muy hirientes. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el resultado de esas experiencias? ¿Fue solo venganza personal contra mí? ¿O siempre hubo algún atributo doctrinal importante que se adjuntó al evento? En otras palabras, mi pregunta debería ser, ¿qué fue lo que Dios quiso destacar a través del evento? Y luego la persona tiene que pasar a un segundo plano. No es importante lo que le suceda. ¿Cuál es el resultado? ¿Se ha vuelto un tema en particular prominente? Y tal vez deberíamos hablar de eso en otra sesión, porque podríamos seguir para siempre cuando se trata de estas experiencias. Y siempre he sido muy reacio a hablar de estas experiencias, porque la gente dirá, ¿por qué lo estás contando? Bien, les cuento por qué sucedieron. Y no les he dicho hasta ahora porque pensé que podría ser hiriente. Pero al reflexionar, podría ser útil para algunas personas entender que estamos tratando con un problema mucho mayor que sus propios sentimientos personales. Y cuando Dios trata con esta iglesia, todos, desde los más altos hasta los más bajos, están en el proceso de moldeado. Y nunca se sabe cuándo tendrá lugar esa experiencia de dardos. Nunca se sabe. Y si no hay una decisión que debe tomarse en la que tienes que defender algo, incluso si te cuesta, entonces ¿cómo puede un problema volverse prominente? Cuando tratamos de responder a la pregunta de estas personas, ¿por qué sucede esto en la iglesia y por qué eso está sucediendo en la iglesia y por qué el liderazgo ha tomado esta posición y no esa posición? Entonces me gustaría animarlos y decir, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Y qué está haciendo prominente a través de ello? ¿Y cuántas personas están tomando una posición debido a ello? No en un sentido de declarar la guerra contra los individuos, pero defendiendo una verdad particular. Devolver la verdad donde se supone que debe estar. A eso es a donde tenemos que apuntar. Y lo que me encantaría, ¿cuál sería mi recompensa final en el mundo si la gente creyera en la Biblia y en el espíritu de profecía? Si la gente se diera cuenta del descanso y la paz que puedes tener si sabes que fuiste creado a imagen de Dios, que no eres una ocurrencia tardía. Si puedes tener un estilo de vida que te mantendrá saludable y protegido bajo el cuidado de Dios y que puedes disfrutarlo. Y que Él ha provisto. Sí, y no es un sufrimiento, es un gozo absoluto. Si alguien pudiera entender eso y abrazarlo en lugar de luchar contra él. Pero, Martin, en muchos aspectos es una quimera, porque tendrás una guerra. Cuando se trate de lidiar con el plato de una persona, cuando esa persona de repente lo capte,
tendrás a alguien que está en perfecta unión con tu pensamiento y el pensamiento de la Biblia y el espíritu de profecía. Pero de nuevo tendrá una guerra. Ya sea que la guerra venga de sus colegas o de sus amigos o de su familia, de su esposa o de sus hijos, va a tener una guerra. Y él tendrá que pelear y ver su camino a través de ella. Y qué alegría absoluta experimentará cuando uno de sus seres queridos acepte. Y por lo tanto la guerra continuará hasta el último triunfo. Y es interesante, todo el tiempo mencionaste antes, no te tomes esto como algo personal, porque la guerra no es contra ti. No, una vez que la conviertas en una guerra personal, la has perdido. La guerra es contra ese libro y el espíritu de profecía. Correcto. Y hablaremos de algunas historias más en el siguiente. Espero que sí. Terminemos con una palabra de oración. Padre Celestial, tienes una iglesia y tienes una verdad. Y la has escrito. Señor, en miles y miles de palabras en tu palabra y en el espíritu de profecía. Ayúdanos a interiorizarla, a tratar de entenderla, y cuando la entendamos, que pidamos sabiduría porque has prometido que si buscamos, encontraremos. Y si te preguntamos, tú contestarás. Y puedo testificar en mi propia vida, Señor, que eso es muy cierto. Siempre que hubo duda, supliste la respuesta. Y oro para que tu gente no se rinda, porque hay una discusión furiosa, pero que se aferren a la verdad. Tu palabra es verdad, tus testimonios son verdad. Ayúdanos a abrazarlos en el nombre de Jesús. Amén.